Seguidamente, hermanos, vamos a pasar a lo que es recibir ese alimento espiritual, lo que es el mensaje de Dios. Le vamos a pedir a todos los hermanos que abran sus corazones, sus mentes, tengan lista su Biblia, hermanos, para recibir esa palabra de Dios. Y va a orar por el predicador, el hermano Pedro Ramos, y nos trae la predicación el día de hoy, el hermano José Quiroz. A Dios le están en su lugar y le invito a que oremos. Padre eterno, le damos gracias una vez más por ese privilegio tan grande que nos da de poder ser instruidos a través de su palabra. Padre, su palabra es más cortante que una espada de dos filos, y Padre, está dispuesta y preparada para aquellos corazones abiertos que quieren recibirla, que tienen sed de conocimiento y sed de justicia, Padre, y que quieren ser realmente instruidos por usted. Sé que cada una de las personas que ahora están en este lugar es por su voluntad y es porque usted los tiene aquí para que puedan ser instruidos. Gracias por el hermano José Quiroz, que usted lo ha traído hasta aquí y lo tiene, Padre, preparado como instrumento para llegar a nuestros corazones a través de su santa palabra. Es en el nombre de Cristo Jesús que le damos la gracia, la gloria y la honra son para usted, Padre. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, pues vamos a iniciar con la predicación. La predicación de esta mañana lleva por título, para los que anotan, Suelta las piedras. Así se llama la predicación de esta mañana, ¿verdad? Suelta las piedras. Es interesante mencionar que dentro de la sociedad donde vivimos, o dentro del mundo en que vivimos, resulta de que existen personas que tienen corazones generosos, ¿verdad? Que siempre tienen esa disposición para ayudar, que siempre tienen ese nacer dentro de su corazón de poder guiar, de poder ayudar al prójimo cuando más la persona lo necesita. Y me llama mucho la atención también que muchas de estas personas que ayudan muchas veces a la comunidad, resulta de que algunas de ellas no son pertenecientes a ninguna iglesia, ¿verdad? Para ser más en específico, me llama la atención esta institución del cuerpo de bomberos, ¿verdad? Donde ellos tienen bomberos voluntarios. En otras palabras, estos bomberos voluntarios existen en cada país y cada una de estas personas está dispuesta a arriesgar su vida, está dispuesta a ayudar a otros, está dispuesta a servir a otros sin poder recibir nada a cambio. Pero también me llama la atención de que el hecho de poder ser bomberos voluntarios, como lo dice la palabra, voluntarios, entonces estas personas también tienen una vida, tienen familia, tienen trabajo, tienen cosas que hacer, pero a pesar de todo eso, a pesar de que tienen cosas que hacer, a pesar de que tienen hogares, de que tienen trabajo, de que tienen cosas que hacer, resulta de que ellos siempre están atentos y ellos siempre están dispuestos a la necesidad que necesita, a lo que necesite la persona, alguna emergencia, para ir voluntariamente y ayudar y, por supuesto, salvar vidas, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la iglesia, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí nadie está a la fuerza, ¿o sí? No. Nadie está a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos vinieron voluntariamente hoy? Bueno, ya ven. Entonces, lo mismo, voluntariamente. Entonces, pero estos bomberos voluntarios, en su voluntariedad, están dispuestos a salvar vidas. Si me llama mucho la atención una historia en la Biblia, yo sé que usted no quiere que le hable de los bomberos, usted vino aquí para que le hable de la palabra del Señor. Entonces, me llama mucho la atención de personas que también tenían la labor de salvar vidas, pero posteriormente dejaron de hacerlo y se olvidaron de la labor de salvar vidas. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3 en adelante. Versículo 3 al 11, para ser más específico, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3 al versículo 11. Ahí pueden buscarlo, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3 al versículo 11. Dice su palabra de la siguiente manera: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer
a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. Le pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusar. Pero Jesús se inclinó y, comenzando a escribir en tierra con el dedo, luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes, ¿dónde estábamos? 7, ¿verdad? Vamos a ver, 7. Les preguntó y se enderezó entre vosotros y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabra del Señor. Entonces mire lo que sucede acá. Resulta de que estos llamados maestros de la ley, resulta de que la labor de ellos, pues originalmente no era acusar a las personas, sino de que la labor de ellos era enseñar la ley y a la misma vez corregir y tratar de salvar a las personas. Entonces, pero con el paso del tiempo, resulta que los que tenían que salvar a las personas se convirtieron en alguien o en personas, en conjunto de personas que únicamente ya se les había olvidado el propósito de salvar y únicamente tenían el propósito de destruir. Y me llama la atención de que resulta de que encuentran a una mujer. Y resulta de que dicen ellos que encontraron a la mujer en el acto mismo del adulterio. Según la ley de Moisés, resulta de que la ley decía lo siguiente: que si se encontraba a las personas en adulterio, debían de ser apedreadas las dos personas, tanto el hombre como la mujer. Pero mire qué bandidos ellos vienen y dicen: encontramos a esta mujer en el adulterio. Y mi pregunta es: ¿y si el adulterio se hace con una sola persona? Tienen que estar dos personas, ¿no? Entonces vienen y dicen: Jesús, aquí te traemos a esta mujer que le encontramos en el acto del adulterio. ¿Y cómo iba a estar adulterando solo? No se podía. Entonces mi pregunta es: ¿por qué no llevan al hombre? Y si nos ponemos un poquito a imaginarnos las cosas, así como eran de bandidos estos maestros de la ley, los que tenían que salvar vidas, resulta que ahora estaban acusando y eran buenos a acusar. Si nos pusiéramos a pensar, si realmente la hubiesen hallado en el acto del adulterio, hubiesen llevado tanto al hombre como a la mujer, pero resulta que únicamente llevan a la mujer. Entonces, muy probablemente ya tenían ellos planificado esto, y recuerden que la intención que ellos tenían era poner a prueba a Jesucristo para tener algo de qué acusar. Qué triste, ¿verdad?, cuando no tienen algo de qué acusar a algo. Entonces, lo mismo le pasaba a los judíos. Entonces, los judíos muy probablemente hicieron algún trato con este hombre, y cuando se hacen trato, pues me imagino que fue muy parecido a lo de Judas, ¿verdad? Que estamos ofreciéndole dinero. El caso es de que la ley decía: lleve a los dos a la plaza, al centro, y los dos van a ser apedreados y van a morir. Pero ellos únicamente llevan a la mujer, y como dice ahí, resulta de que se la llevan a Jesucristo. Si usted retrocede en los versículos más adelante, dice el versículo del 1 al 3: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la montaña volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese entonces? Resulta de que Jesús venía de un lugar y resulta de que estaba sentado enseñando. Entonces, imagínense, ¿verdad? ¿Cómo enseñaba Jesús? Sentado. Así enseñaba Jesús. Y nosotros tenemos que estar aquí parados. No sé quién fue el que modificó eso. Entonces, pero Jesús venía y enseñaba sentado. En otras palabras, Jesús estaba sentado enseñando y la multitud era la que estaba de pie. Pero mire ahora cómo es. Ustedes bien sentaditos en esa banca tan cómoda. El caso es... Ay, hermano, hay que ponerle hermano. Entonces, el caso es de que
le llevan a la mujer a Jesucristo. Pero interesante es de que los mismos judíos, resulta de que ellos hablaban tanto de la ley de Moisés, pero ellos en ese entonces no se estaban rigiendo por la ley de Moisés. ¿Sabe por qué no se estaban rigiendo? Porque resulta de que a los judíos les había llegado un famoso imperio romano, y resulta que el imperio romano los había sometido, los había conquistado. En otras palabras, las leyes que estaban obedeciendo los judíos eran las leyes del imperio romano. Y decían los romanos, dentro de sus propias leyes, que ningún judío, fuese quien fuese, podía hacer justicia con sus propias manos, sino que solamente el imperio romano. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban gobernando. Entonces, pues, llegan a Jesucristo con la intención de afectarle, con la intención de dañar. Y mire qué difícil responder para Jesús, porque resulta de que los judíos se sabían así perfectamente la ley. Y si Jesús decía que la apedrearan, resulta de que quedaba mal con la ley quedaba mal con el imperio romano, porque los únicos que podían tomar justicia eran los romanos. Pero si decía que no la apedrearan, resulta que quedaba mal con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía de que había que apedrear, y así sucesivamente, que se hallara en pecado. Entonces viene Jesús, y dentro de su inmensa sabiduría, al ponerlo a prueba, viene y les dice lo siguiente: ¿tú pues qué dices? Entonces decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No me pregunten qué escribía, porque nadie sabe qué escribía con el dedo, solo él. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Mire el acto aquí mismo. Pues están los judíos, le llevan a Jesús y no le preguntan una vez, sino que le insisten en estarle preguntando: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dices tú? Y así sucesivamente, ¿verdad? Y miren que viene Jesús y lo cansaron tanto de estarle preguntando y le dice: muy bien, si tanto insisten, que el que esté sin pecado de ustedes, el que esté libre de pecado de ustedes, tire la primera piedra. Entonces, ¿será que ya tenían la piedra en la mano? No les va a decir que tiren la piedra, la que suelten la piedra, que le tiren la piedra si no tenían piedra en las manos. Se saca por rojo. Entonces, los judíos, los maestros de la ley, llevan a la mujer ante Jesús, pero ellos ya llevaban la piedra en la mano. Ya estaban listos, solo era de que se dijera: apedréenla, y ellos soltaban la piedra. Interesante, y volvemos al punto, y es que ellos estaban llamados para salvar vidas. Pero resulta que aquí quieren reventar literalmente a pedradas a una mujer. De salvar vidas, vienen y se convierten en acusadores. Y resulta que al final, pues, ninguno estaba libre de pecado. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a soltar las piedras. Eso comenzaron a hacer. Comenzaron a soltar las piedras, y dice ahí específicamente el versículo, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Bien? Bueno, ninguno de nosotros está libre de pecado, dicen en su conciencia, y comienzan a dejar las piedras por ahí botadas. Qué interesante, ¿verdad? Esto que menciona nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que querían salvar vidas, resulta que ahora estaban buscando cómo destruir. Interesante mencionar de que eran gente religiosa, ¿o no? ¿Eran religiosos o no? Entonces no eran personas de allá que no tenían nada que ver, sino que eran personas religiosas que tenían las manos listas, que tenían, las piedras listas para venir y destruir. ¿Será que hoy en día pasa eso? No es sacar a alguien y matarlo a pedrada. No sé por qué no pasa eso. Pero será de que hoy en día también hay iglesias o hermanos de que están dispuestos con la piedra lista.
Muy probablemente sí, pero yo sé que aquí no pasan esas cosas, para nosotros somos muy diferentes. Entonces, resulta de que también existen hoy en día cristianos, personas, iglesias, que lo único que hacen, sabiendo que lo que realmente les corresponde es salvar vidas, lo único que hacen es venir y agarrar aquellas piedras. ¿Sabe qué piedras? Aquellas piedras de crítica, cuando de repente alguien falla, cuando de repente alguien cae en pecado. Y resulta que el cristiano no está llamado a destruir, sino que está llamado a restaurar. En otras palabras, el cristiano está llamado a salvar vidas, no está llamado a agarrar a pedradas. Entonces, y de manera constante en algunas iglesias, ya sea por pecado, ya sea por otra cosa, ya sea porque no le parece, ya sea porque le parece, así sucesivamente. Y se ha fijado que de repente dentro de las iglesias se escandalizan las personas por el pecado. Resulta de que se escandalizan más por aquel tipo de pecados que son los pecados de la carne, ¿verdad? Y no se escandalizan tanto con aquel tipo de pecados que son los pecados del alma. No porque los pecados sean más grandes que otros, sino porque todos los pecados son iguales. Pero cuando nos referimos a pecados de la carne, nos referimos a fornicación, adulterio, robo, asesinato, etcétera, 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 que son los pecados más visibles. Y los pecados del alma, ¿cómo qué pecados serán? El chisme, la crítica, la envidia, el orgullo, la arrogancia y así sucesivamente. Pero la persona que viene a la iglesia es número uno en ponerse escandalizado y de repente, ay, qué barbaridad, mire que la hermana Serapia cayó en pecado, cayó en adulterio, cayó la hermana. Y ella se dio cuenta, hermano, la hermana Serapia cayó en adulterio. Y así mismo, ¿sabe cómo se llama eso? Agarrar la piedra y tirar, así se llama eso. Entonces, muchas veces hay iglesias así sucesivamente. Yo recuerdo de que yo venía de una iglesia, o allá de la iglesia donde yo crecí, donde de repente estas cuestiones, el chisme era muy común. Había que tener mucho cuidado con todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque siempre había personas criticando, siempre había personas chismeando y así sucesivamente. ¿Cuántos creen que el chisme es pecado? ¿Y la crítica? Ay, entonces todos los pecados son iguales. Entonces, y como les digo, yo sé que aquí no pasan esas cosas, porque nosotros ya casi nos vamos para allá, aquí no pasan esas cosas. Entonces, pero en otras iglesias sí pasa. Entonces, resulta de que habían personas, por mencionar algo, de que siempre estaban pendientes de que los demás cristianos hacían o dejaban de hacer. ¿Para qué? Para criticar, para chismear, para murmurar. Entonces, porque no sé por qué, pero el ser humano es como muy bueno en eso, como muy especialista en eso. Entonces, para criticar, para chismear, para murmurar, y al final resulta que las personas que terminan murmurando, las personas que terminan criticando, las personas que andan en este tipo de chisme y todo eso, resulta que son las personas que menos hacen por salvar vidas. ¿Por qué? Porque están ocupadas lanzando piedras de manera constante. Lo mismo que los judíos. A ellos no les interesaba restaurar una vida, no les interesaba reparar nada. A ellos lo único que les interesaba era tener su piedra. Yo me imagino que hasta de haber caminado. Si hubiésemos usado estos pantalones, hasta hubiese caminado la piedra aquí en la bolsa lista, por si acaso, ¿verdad? Entonces, muchas veces así pasa en algunas iglesias y muchas veces así pasa en algunos cristianos. No hacen nada por la iglesia. No hacen nada por ganar un alma para Cristo, no hacen nada por esforzarse por la congregación, por sacar adelante a la congregación, pero resulta de que siempre andan con la piedra en la bolsa, lista para tirarla, lista para agarrarla y dejar ir la pedrada, ¿verdad? Como decir, no, ay, esas cosas yo las hubiese hecho mejor, ¿y por qué no las hace entonces? Ay, que tal cosa, ay, que así sucesivamente. Entonces, muchas veces, en la mayoría de casos, pero hay un gran porcentaje, resulta que hay cristianos que están con la piedra lista, esperando a ver en qué falla el otro, para posteriormente dejarle la pedrada. Esa era la intención de los judíos. Llegaron a tentar a Jesucristo, no con una buena intención, no llegaron a hacerle la pregunta con la intención de tener conocimiento. ¿Para qué querían más conocimiento si ellos se saben la ley de Moisés desde que tienen 7 años?
Ellos a los 7 años, el niño judío ya se tiene que saber de memoria los 300 y tantos preceptos de la ley de Moisés. No llegaron con intención de saber, ellos ya sabían lo que correspondía hacer, sino que llegaron con la intención de tentar a Jesús. ¿Sabe qué? El cristiano también tienta a Jesús, tienta a Dios e incomoda a Dios cuando no hace nada por la congregación y lo único que hace es agarrar una piedra y tenerla lista para tirar. ¿Cómo se llama el tema? Suelta las piedras. Así se llama. Suelta las piedras. Y pues me llama también la atención de que la actitud de Jesús ante el pecado. Enderezándose, Jesús no vio a nadie, sino a la mujer. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no pequemos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante el pecado? ¿Se escandalizó? ¿Se alarmó? ¿Se sorprendió? ¿Y entonces por qué nos sorprendemos nosotros? ¿Acaso nosotros no somos cristianos? ¿Somos cristianos? Sí. ¿Y qué es un cristiano? ¿Un seguidor de quién? Cristo. Entonces, ¿a quién tiene que imitar el cristiano? Cristo. Y entonces, ¿por qué muchas veces el cristiano se escandaliza de los pecados ajenos? Y eso es muy interesante. Que el cristiano se escandaliza de los pecados ajenos, pero no se escandaliza de los pecados propios. Mejor escandalícese de los pecados propios y no de los ajenos. Entonces, lo mismo que los judíos. Uy, que queda variada, hallamos el pecado. ¿Y es que acaso ellos no estaban cometiendo pecados? Chismeando, criticando, acusando y destruyendo. ¿Con cuántos pecados una persona entra al reino de los cielos? Con uno. Entonces no hay diferencia si es fornicación, si es adulterio, si es chisme, si es crítica, si es mentira o si es robo. No hay ninguna diferencia, hermanos. Ninguna diferencia. Todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales. Entonces, si usted está pensando de que por no caer en adulterio, pero si está chismeando, usted está pensando de que va a llegar al reino de los cielos, déjeme decirle, van a hablar de esa nube que no. Así de simple, no. El cristiano tiene que cambiar su vida. Y no únicamente el adulterio y la fornicación son los pecados. Existen muchas otras formas de pecar. Y resulta que Jesucristo no se escandaliza de estos pecados de la carne, sino de que Él se los toma de manera normal y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno. Entonces le dice, yo tampoco. Le dice, vete tranquila y ya no sigas pecando. Pero ¿sabe de qué se escandalizaba el Señor Jesucristo? De los pecados del alma, de la crítica, de la vanagloria, de la hipocresía, del orgullo, de la arrogancia. Pues no es el mismo Jesús el que posteriormente viene y le dice a los mismos maestros de la ley, generación de víboras. ¿No es el mismo Jesús? Es el mismo Jesús. Entonces, ¿se escandalizaba tanto Jesús de los pecados de la carne? No. Le preocupaban más los pecados del alma. Porque resulta que los pecados del alma son aquellos pecaditos que supuestamente el ser humano puede ocultar. Son aquellos pecaditos de, ay, una mentirita piadosa. Son aquellos pecaditos de, ay, que yo pequé un poquito. ¿Y que usted cree que uno peque un poquito? Uno no peca un poquito. ¿Usted cree que por pecar poquito a usted no lo van a mandar al infierno? No se equivoque, por favor. Entonces, Jesús le preocupaba más los pecados del alma. Y como Jesús no cambia, a Jesús también le sigue preocupando más los pecados del alma. ¿Para qué está llamado el cristiano a todo esto? ¿Será de que el cristiano está llamado para salvar vidas? A ver, levante la mano, ¿cuántos están llamados a salvar vidas? Entonces todos estamos llamados a salvar vidas. No estamos llamados a destruir la vida. No estamos llamados a la destrucción, más bien estamos llamados a la salvación. A eso estamos llamados. Allá en mi país se jugaba bastante béisbol y resulta de que hay un dicho a la persona que camina ahí mucho criticando, chismeando y todo eso. Dice, esta persona
no picha, no batea y no cacha. En otras palabras, no hace nada. No hace nada, sino que solo está criticando al equipo. No hace nada. Que el cristiano no le pase así, porque el cristiano está llamado a salvar vidas. Tengo algunas preguntas que no necesariamente me las tiene que responder, sino que respóndaselas personalmente, en su conciencia, de la misma manera como se respondieron los judíos. ¿Está trabajando por esta iglesia o solo está criticando? Le repito la pregunta. ¿Está usted trabajando por esta iglesia o solo está criticando? No me la responda. Respóndasela a Dios usted mismo, en su pensamiento. Porque el cristiano está llamado a trabajar. Bien dice de que mente desocupada es taller de ¿qué? ¿De qué? Eso es lo que hace la mente desocupada, taller del diablo. Mente desocupada, así de simple, mente desocupada, taller del diablo. Entonces, ¿sabe qué debe hacer? Ocúpese. ¿En qué? En trabajar para la iglesia. Y yo le puedo asegurar que no le van a dar ganas de hacer otra cosa. No le van a dar ganas ni de criticar, ni de nada de eso. No le van a dar ganas de recoger una piedra y andar ahí para tirarla. No le van a dar ganas de nada de eso. ¿Por qué? Porque va a tener la mente ocupada en el trabajo del Señor. ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando o solo está criticando? ¿Qué está haciendo? ¿Se está preocupando por su prójimo o solo por usted y siendo egoísta? ¿Qué está haciendo usted? ¿Se está preocupando por su prójimo o simplemente solo por usted? Porque el cristiano también está llamado a amar ¿a quién? ¿Amar a quién está llamado el cristiano? Al prójimo. El cristiano está llamado a amar al prójimo. Y si usted no ama a su prójimo, ¿qué está haciendo? ¿Será pecado no amar al prójimo? Mire, entonces muchas cosas son pecados. ¿Qué está haciendo usted? Si usted no está amando a su prójimo, resulta de que también es pecado. Ame a su prójimo. Y con amar a su prójimo no me refiero a que le vaya a regalar 3 libras de arroz y 3 de frijoles. No se equivoque, oiga. En eso no consiste el amor al prójimo. ¿Sabe a qué me refiero con amar a su prójimo? Me refiero a que busque a quien hablarle de Jesús. A eso me refiero. ¿Quiere amar realmente a su prójimo? No se preocupe tanto en llenarle la panza, mejor llene el espíritu. Preocúpese más por eso. No sea egoísta. ¿Por qué? Porque a usted ya se le dio una salvación, de que usted debe multiplicar esa salvación, trayendo más y más y más personas para el reino de los cielos. Pero seguimos con las preguntas mejor. No, ya se terminaron las preguntas. Ahí dejemos las preguntas. Entonces, el caso es de que solo con amor y con misericordia las personas van a ser diferentes. ¿Qué demostró Jesucristo en la lectura? Hoy no. Demostró amor, demostró misericordia y demostró perdón. Y eso es lo que quiere Jesús, que el cristiano también demuestre. Vaya, repita, amor, misericordia y perdón. Eso es lo que quiere Jesús de usted. Y es ahí donde se va a resumir absolutamente todo lo que usted tiene que hacer como cristiano. Es ahí donde se va a resumir absolutamente todo lo que usted tiene que hacer para heredar el reino de los cielos. Amor, misericordia y perdón. Suelte la piedra, hermano. Suéltela. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? No, Señor. Ninguno. Estimado hermano, que han dado apartado, que no han dado actuando bien, me invito a que busque el perdón de Dios. A eso me invito. Y no se le va a condenar, se le va a perdonar. ¿Tiene qué diferencia? No se le va a condenar, se le va a perdonar. Estimado amigo que nos visita, también invito a que busque el perdón de Dios.
¿Sabe cómo puede buscar el perdón de Dios usted, amigo? Arrepintiéndose, bautizándose, creyendo en el Señor Jesucristo. Le invito a eso. Al final resulta de que no hay ningún pecado que Cristo no pueda perdonar. Los fariseos y los maestros de la ley al final dejan caer sus piedras. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores y como nos dice la palabra del Señor, no hay justo ni aún uno. Y Jesús termina diciendo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Si usted se reconcilia con el Señor, venga y no peque más. Si usted se entrega por primera vez al Señor Jesucristo, venga y no peque más. ¿Quiere el perdón de Jesucristo? Ya se puede asegurar de que el perdón de Jesucristo es lo mejor que puede haber. Recuerde que Jesucristo ya se entregó por usted. Recuerde que Jesucristo lo ama, la ama y lo va a seguir amando. Pero ya, suelte la piedra y esfuércese por lo que le toque forzarse. Que no se le olvide que usted también está para salvar vidas. A los judíos se les olvidó, a los religiosos, a los maestros de la ley se les olvidó que ellos estaban llamados a salvar vidas. Usted también está llamado a salvar vidas. Que no se le olvide. Y si ya se le olvidó, vuelva a refrescar la memoria y suelte la piedra definitivamente y no vuelva a tomar la piedra para acusar, para destruir, para criticar, para murmurar. Suelte la piedra, estimado hermano. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo? Puede pasar aquí al frente. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? También puede hacerlo. Bien, aquí tenemos Mabel, se llama ella. Entonces, con Mabel resulta de que hemos estado estudiando la Biblia, ¿verdad? Entonces, ella es contacto del hermano Pedrito, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que ustedes tienen que hacer, buscar personas para ofrecerles estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces, y pues Mabel ha decidido bautizarse el día de hoy. Así que ella va a estar siendo bautizada después de la oración final, para que no se vayan y no salgan bien, se quedan en el bautismo, ¿verdad? Y podamos ver el nacimiento de nuestra nueva hermana. Vamos a estar orando y posteriormente voy a dejar al hermano que continúa con el programa. Vamos a orar por él. Dios, gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Padre, por este primer día de la semana en que nos permite, Padre, reunirnos, escuchar su santa y bendita palabra que nos vivifica, que nos exhorta, que nos ayuda, que nos anima, que nos motiva, Padre, a ser mejores. Pedimos, Padre, su bendición en este primer día de la semana. Gracias, Padre, porque hoy va a haber un nuevo nacimiento y sabemos perfectamente, con toda seguridad, de que hay fiesta en el cielo, Padre, porque hay una nueva persona que ha decidido seguir a tu Hijo Jesucristo. Bendiga, Padre, a Mabel, bendiga el bautismo que vamos a hacer, Padre, y bendigamos a todos como iglesia para que seamos un ejemplo para ella, Padre, para que podamos apoyarla, para que podamos guiarla, Padre, a ser una excelente cristiana, Padre, ahora que ella va a entrar en tu santo y bendito camino. Agradecemos, Padre, todo esto y se lo pedimos por su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos, por ese mensaje que nos trajo día